Tu esperanza está en Dios. Gracias a Dios por esa bendición. Así como estamos, abra su Biblia en el libro de Segunda Crónicas, capítulo 20, versículos del 1 al 4. Segunda Crónicas, capítulo 20, leemos del 1 al 4. Pasadas estas cosas, aconteció que los hijos de Moab y de Amón, y con ellos otros de los amonitas, vinieron contra Josafat a la guerra. Y acudieron algunos y dieron aviso a Josafat diciendo: contra ti viene una gran multitud del otro lado del mar y de Siria. Y he aquí están en Hazezón Tamar, que es en Gadi. Entonces él tuvo temor, y Josafat humilló su rostro para consultar a Jehová, e hizo pregonar ayuno a todo Judá. Y se reunieron los de Judá para pedir socorro a Jehová, y también de todas las ciudades de Judá vinieron a pedir ayuda a Jehová. Padre Santo, gracias por tu bendita palabra. Gracias por enseñarnos, Señor, a acudir a ti. Tú estás presto y listo para bendecirnos, para socorrernos, para protegernos, para pelear por nosotros, Señor. Gracias porque somos tu pueblo, somos tus hijos, Señor. Y tú nos enseñas a depositar nuestra confianza en ti. Por eso venimos en esta hora pidiéndote que nos hables, que nos ministres, que tu palabra nos fortalezca, Señor. Gracias te damos porque podemos confiar, podemos sentir el Espíritu tuyo, Señor, en nuestras vidas. Gracias te damos en el nombre precioso de Jesús. Amén y amén. Pueden sentarse. Estaremos meditando sobre el tema Dios pelea por su pueblo. La historia de Israel, del pueblo de Dios, es una historia interesante con diversos matices, pero básicamente lo que distinguía al pueblo de Israel era la obediencia o la desobediencia. Cuando Israel estaba en obediencia, todo iba bien. Cuando Israel entraba en desobediencia, las cosas cambiaban y todo iba de una manera negativa para ellos. Tras la muerte de Salomón, el que fue rey de Israel, fue nombrado su hijo Roboam como su sucesor. Fue precisamente en el tiempo de Roboam que Israel se dividió en dos reinos, y esto causó una tremenda dificultad para Israel y los debilitó como nación. Roboam empezó mal su reinado porque desobedeció el consejo que venía de Dios, y no solo se apartó al no obedecer el consejo de Dios, sino que se enemistó contra todo el pueblo de Israel, porque subió los impuestos y encima engrandeció la carga que su padre Salomón había establecido sobre el pueblo. Esa fue la razón por la cual se levantó en su contra un hermano de Roboam, otro hijo de Salomón, llamado Jeroboam. Este unió a 10 tribus de Israel y lo proclamaron rey, y ahí nació la división. El reino de Israel fue formado por 10 tribus que se opusieron a Roboam, y Roboam se quedó únicamente con 2 tribus, la tribu de Judá y la tribu de Benjamín, en el reino del sur o reino de Judá. Por lo tanto, Roboam se quedó en Jerusalén, en el reino del sur, y Jeroboam se quedó en el norte, en el reino del norte. Pero Jeroboam se apartó de Dios, y toda la nación del lado del norte, lo que se llamaba el reino de Israel, se apartó de Dios, edificando altares para adorar dioses ajenos. Sin embargo, Roboam, por su parte, ahora comprendió y empezó a obedecer a Dios, y las cosas cambiaron.
Roboam fue bendecido y prosperado. Y esto dio lugar a que el trato de Dios con su pueblo se concentrara en el reino de Judá. Cuando usted lee el Antiguo Testamento, ve que había rey en Israel y rey en Judá. Se refiere a la división que se dio en el reino de Israel. Pero el trato de Dios se concentró con Judá porque Judá no se apartó de Dios, sino que siguieron buscándole y sirviendo conforme la ley que Dios les había dado a través de Moisés. Y sucedió que incluso muchos sacerdotes que estaban en el reino del norte decidieron bajar al reino del sur con muchos miembros de las demás tribus para ser partícipes del reino de Judá y para servir a Dios. Por lo tanto, mientras el reino del norte se corrompía y se apartaba totalmente de Dios, el reino de Judá, que muchas veces nosotros llamamos también Israel en términos generales como pueblo de Dios, pero cuando vemos la Biblia despacio nos damos cuenta que Dios está tratando principalmente con el reino de Judá, con las dos tribus de Benjamín y de Judá, porque fueron las únicas que se quedaron en obediencia. Y de esa manera las demás tribus incluso con el tiempo tendieron a desaparecer. Ya no se habla mucho de ellos porque se apartaron totalmente de Dios, incluso se mezclaron con otras naciones paganas, adoraron dioses ajenos y por lo tanto el trato de Dios se concentra en el sur con el reino de Judá. Las demás naciones sabían que Israel durante el reinado de David y Salomón había sido prosperada. La nación de Israel se había hecho poderosa durante los reinados de David y de Salomón, de tal manera que incluso reyes de otros países venían a visitarlos y a hacer paz con ellos. Y les traían donaciones, riquezas. No solo ya tenían mucha riqueza, sino se habían engrandecido más, prosperado más a través de lo que otras naciones traían como regalos. Recordemos entonces que las riquezas de Israel entonces estaban concentradas en Jerusalén. Y eso fue lo que quisieron aprovechar los amonitas y los moabitas. Viendo la división de Israel y viendo que la riqueza estaba concentrada en el reino de Judá, decidieron atacar al reino de Judá. En ese tiempo el rey ya era Josafat, que era un hombre bueno, un hombre temeroso de Dios, afortunadamente. Pero como aparentemente estaba solo, como aparentemente estaba débil, los otros decidieron aprovechar para atacar el reino de Judá. Déjeme decirle una cosa importante. Nosotros, como hijos de Dios, debemos saber que si somos temerosos de Dios, si vivimos en obediencia a Dios, ni somos débiles ni somos pocos. Dios está con nosotros. Por lo tanto, nosotros tenemos la seguridad de que la protección de Dios nos va a acompañar. Y eso fue lo que hizo Judá al ver la ofensiva de los enemigos que se aprestaban para atacarlos. Los moabitas y los amonitas eran enemigos históricos de Israel. Estos pueblos habían salido de los hijos ilegítimos de Lot y por lo tanto se habían convertido en naciones paganas que odiaban al pueblo de Israel y quisieron aprovecharse de su aparente debilidad y de la fragilidad que había en ellos por haberse dividido. Formaron un ejército numeroso, se reunieron 3, 4 naciones para que unieran sus ejércitos y pelearan contra Israel. Era una diferencia abismal, una diferencia muy grande que en términos humanos cualquiera podría decir que Israel estaba vencido, estaba derrotado ante lo numeroso del ejército enemigo. Quienes dijeron esta es nuestra oportunidad para destruirlos y para apoderarnos de sus riquezas. Pero como dijimos, se les olvidó
que Josafat era un hombre temeroso de Dios. Y Josafat lo que hizo fue acudir a Dios en el momento de la dificultad. En primer lugar, recordando quién es Dios, lo que Él ha hecho en el pasado y lo que Él ha prometido a sus hijos. Recordando quién es Dios, lo que Él ha hecho en el pasado y lo que Él ha prometido a sus hijos. Todo lo que nos habla la Biblia sobre el pueblo de Israel se divide en dos etapas, tanto cuando el reino estaba unido como cuando el reino estaba dividido. Es claro la manifestación bíblica de mostrarnos en primer lugar las etapas de obediencia, los períodos y tiempo que el pueblo de Israel vivió en obediencia a Dios fueron totalmente diferentes a los períodos o tiempos en que el pueblo de Israel vivió en desobediencia. Cuando el pueblo de Dios vivía en obediencia y en comunión con Dios, el pueblo era bendecido. Su vida cotidiana era pacífica y productiva. Sus tierras eran fértiles, sus ganados eran productivos, eran librados de sus enemigos de una manera sobrenatural. Dios peleaba por ellos en sus batallas, eran prosperados en todos sus caminos. Dios les daba largos tiempos de paz, a tal grado que otras naciones acudían a Israel para hacerse amigos de ellos y para tener paz con ellos. Mientras que durante los tiempos en que el pueblo de Israel fue desobediente, cuando ellos entraban en desobediencia y se apartaban de la comunión con Dios, se dedicaban a adorar a otros dioses. Dios y sus bendiciones se apartaban totalmente de ellos. La vida cotidiana era interrumpida por problemas, enfermedades, sequías, hambre, falta de lluvia. La situación se tornaba totalmente dificultosa. La vida cotidiana era interrumpida por problemas y situaciones difíciles. La lluvia escaseaba, la tierra no daba su fruto, y cuando daba su fruto, los saqueaban y los dejaban sin los frutos que producían. La Biblia nos narra varios pasajes, varios eventos donde el pueblo de Israel pasó hambrunas y situaciones difíciles porque habían sido saqueados sus productos o sus frutos que la tierra producía. Eran humillados, eran avergonzados porque la protección de Dios se apartaba de ellos. Eran atacados por enfermedades y plagas. La Biblia nos habla de las plagas que sufrió justamente después del periodo de Josafat. Entró un rey que fue desobediente y vino una plaga al pueblo de Judá. Pero estamos en el periodo de Josafat, un periodo de obediencia, y eso es una bendición, porque ese es el ejemplo que nosotros debemos seguir, lo que el pueblo de Dios hacía cuando estaba en obediencia. Entonces lo primero que hizo Josafat fue convocar al pueblo para humillarse delante de Dios, para ayunar y clamar a Dios con todo su corazón. Esto es muy importante, hermanos, porque nosotros venimos de un mundo acostumbrado a luchar sus propias batallas. Venimos de un mundo acostumbrado a resolver los problemas a su manera. Venimos de un mundo, hermanos, que no tiene temor de Dios y que confía en sus fuerzas o confía en los hombres. Pero nosotros somos pueblo de Dios. Tú eres hijo de Dios, y el hijo de Dios lo primero que tiene que hacer es no buscar culpables, no buscar quién es su enemigo, no buscar ayuda humana, sino buscar a Dios. Es interesante, incluso en este país, nosotros vemos que cualquier situación, lo primero que hacen es buscar un abogado para que pelee por ellos y para que les consiga el dinero que ellos mismos ofrecen, ¿verdad? Porque esa es la condición en este mundo, y nos han enseñado que aún de los problemas y de las adversidades podemos sacar ventaja a través de los abogados, y buscamos una manera humana. Llamamos a los amigos, llamamos a los que tienen influencia,
influencia, buscamos quien nos preste dinero cuando no tenemos, en lugar de acudir a Dios. Lo primero que tenemos que hacer es humillarnos. Eso fue lo que hizo el pueblo de Israel, buscar a Dios y clamar a Él con todo el corazón. Clamar a Dios con todo el corazón tiene un significado muy grande para el pueblo de Dios, porque otra de las características que tenemos los humanos es que cuando necesitamos ayuda buscamos aquí, buscamos allá, buscamos aquí, al mismo tiempo buscamos en un montón de lados para ver quién le pega o para ver quién nos ayuda, y de esa manera andamos desesperados para aquí y para allá. Una de las características que tiene el verdadero cristiano es que busca únicamente a Dios, se humilla delante de Dios con todo su corazón y espera en Él. La bendición para el cristiano está garantizada cuando hay obediencia, cuando confiamos en Dios. Dios es fiel para respondernos y para darnos lo que nosotros necesitamos. Por eso es interesante ver lo que hizo Josafat. Veamos en Segunda de Crónicas, capítulo 20, versículos del 5 al 9. Entonces Josafat se puso en pie en la asamblea de Judá y de Jerusalén, en la casa de Jehová, delante del atrio nuevo, y dijo: Jehová, Dios de nuestros padres, ¿no eres tú en los cielos y tienes dominio sobre todos los reinos de las naciones? ¿No está en tu mano tal fuerza y poder que no hay quien te resista? Lo primero que hizo fue reconocer quién era su Dios y cuál era el poder de ese Dios en el que en él confía. Luego dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y la diste a la descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Habla lo que hace Josafat es recordar lo que Dios ha hecho, las grandezas y el poder de Dios que se ha manifestado en el pasado. El Hijo de Dios debe saber que Dios lo ha bendecido, que Dios lo ha sostenido, que ha pasado por situaciones difíciles, y entonces cuando entra en un nuevo problema, en una nueva situación, en lugar de lamentarse, en lugar de buscar culpables, en lugar de buscar ayuda humana, lo primero que tiene que hacer es recordar cómo Dios te ha ayudado en el pasado. Dios ha sido fiel, Dios nos ha socorrido y nos ha ayudado en situaciones difíciles. El cristiano no vive del pasado, pero vuelve al pasado cuando se trata de recordar las cosas buenas que Dios ha hecho con nosotros, para reafirmar nuestra fe, para que a través de recordarnos lo que Dios es y lo que Dios ha hecho, nuestra fe se afirme y tengamos fortaleza y no caigamos en el miedo que nos producen los problemas y las situaciones difíciles. Los humanos somos así, nos amedrentan los problemas y las situaciones, y muchas veces nos sentimos derrotados antes de tiempo porque no somos fortalecidos. Pero el cristiano debe ser fortalecido en su fe, en el Dios en que ha creído, en el Dios que le ha ayudado en el pasado. Es el mismo Dios que le ayudará en esta situación. Dice: Dios nuestro, ¿no echaste tú los moradores de esta tierra delante de tu pueblo Israel y le diste descendencia de Abraham, tu amigo, para siempre? Y ellos han habitado en ella y te han edificado en ella santuario a tu nombre, diciendo: si mal viniere sobre nosotros, o espada de castigo, o pestilencia, o hambre, nos presentaremos delante de esta casa y delante de ti, porque tu nombre está en esta casa, y a causa de nuestras tribulaciones clamaremos a ti, y tú nos oirás y salvarás. Fíjese bien, las tres cosas que les dije antes. ¿Quién es Dios? Lo que Dios ha hecho en el pasado y las promesas de Dios. Ese es a lo que debes acudir en tu oración. Debes reconocer que eres hijo de Dios. Por eso dice nuestro Dios. Debes reconocer que es tu Dios. No es alguien ajeno, es alguien conocido, es alguien que Él te ha reclamado para Él. Y tú debes aceptarlo, y tú debes reconocerlo y decirlo y declararlo para que tu fe sea fortalecida. Lo que tú tienes que hacer es fortalecer tu fe. Y la única manera de fortalecer tu fe es creyendo en ese Dios poderoso y recordando lo que Dios ha hecho en tu vida en el pasado, porque se nos olvida. Cuando viene un nuevo problema, se nos olvida lo que Dios ha hecho en el pasado por nosotros, y debemos recordarlo como lo hizo
Josafat. Josafat engrandeció a Dios, recordando su poder y sus obras gloriosas para con su pueblo. Es importante, hermanos, que los creyentes actuemos como creyentes. Porque el problema es que los creyentes no damos buen testimonio, porque cuando hay problemas entramos en el pánico de la gente, en los temores de la gente, y actuamos como actúan los que no conocen a Dios. Nosotros debemos ser diferentes, y por eso Josafat estableció la diferencia. Los amonitas y moabitas creían que estaban débiles, y vino Josafat y le dijo: ¿sabes qué? Nosotros pertenecemos a un Dios poderoso, que en el pasado ha hecho esto y esto y esto por nosotros, y nos ha dado promesas. Dios te ha dado promesas. Dios te ha dado promesas. Cree en ellas y reclámalas en el momento difícil. El Señor ha prometido estar contigo en todo tiempo, en tiempos de bien y en tiempos de mal. En tiempos difíciles debemos creer y esperar en su misericordia. Dios ha hecho algo especial en tu vida como para establecer una fe firme. El rey Josafat dice: esto es lo que tú has hecho con nosotros, y por lo que tú has hecho, nosotros hemos establecido casa para ti. Casa es donde te alabamos y te glorificamos. Cada creyente debe edificar un santuario en su propia vida, confiando en las promesas de Dios y confiando en lo que Dios ha hecho. Debe establecer casa de oración, debe afirmar su fe y su seguridad en quien ha creído. Debe aferrarse a la misericordia de Dios, porque esa es la esperanza del creyente. No debemos actuar como actúa el mundo, desesperadamente, sino confiar únicamente en Dios, como lo hizo Josafat en el momento difícil. Dios nos ha dado pruebas de que Él ha tenido cuidado de nuestra vida. Dios nos ha bendecido y nos ha sostenido en tiempos difíciles. Nos ha mostrado su amor y su misericordia cuando creíamos que estábamos solos. Cuántas situaciones hemos pasado en donde pensábamos que no la íbamos a hacer, pero la mano poderosa de Dios surgió en el momento menos pensado para levantarnos con mano fuerte y poderosa, y para sostenernos hasta el día de hoy. Bendito sea su nombre. Levanta casa, levanta templo, levanta santuario en tu propia vida, producto de tus convicciones y experiencias con Dios. No vivas pensando en que eres débil y que el enemigo es más fuerte que tú, sino confía en ese Dios poderoso y verdadero al cual le has entregado tu vida. Si las promesas de protección, de sanidad, de bendición y prosperidad se han cumplido en el pasado, se han cumplido en el pasado, se volverán a cumplir, porque las promesas de Dios son irrevocables. En segundo lugar, no esperando justicia de los hombres, sino de Dios. No esperando justicia de los hombres, sino de Dios. Otra de las características que tenemos los humanos es que esperamos en los demás. Esperamos en los que nosotros hemos ayudado, en los que nosotros les hemos hecho un favor en el pasado. Y resulta que a veces son los que peor nos pagan. A los que más hemos ayudado, en los que más hemos confiado, en los que más hemos hecho algo positivo, a veces son los que nos dan la espalda, porque no hay justicia en el hombre. Pero por lo tanto, los cristianos no podemos esperar justicia de los hombres, porque nuestra justicia viene de Dios. El rey Josafat describe una realidad que sucedía en el pasado y sigue sucediendo el día de hoy. Resulta que las naciones que se habían levantado contra ellos, tanto los amonitas como los moabitas y los del monte de Seir, habían sido pueblos que Dios había protegido y que el pueblo de Israel había protegido también. Porque cuando Israel estaba en la conquista de la tierra prometida, tuvo que conquistar muchas naciones y muchos pueblos.
Pero el pueblo de Israel recibió instrucciones de Dios de no tocar a los amonitas y a los moabitas, de pasar a un lado y no arrasarlos, sino dejarlos para que fueran protegidos. Y estas naciones son las que se están levantando ahora en contra de Jerusalén y de Judá. ¿Cuántas veces nos ha pasado que hemos ayudado a alguien, que hemos hecho algo por alguien, y a veces de quien esperamos que nos favorezca resulta siendo el que nos hace daño? Todos nosotros en alguna ocasión hemos vivido injusticias de este tipo. Por eso el rey Josafat, cuando habla a Dios, le dice: ahora pues, en 2 Crónicas 20, del 10 al 13, dice: ahora pues, he aquí los hijos de Amón y de Moab y los del monte de Seir, a cuya tierra no quisiste que pasase Israel cuando venía de la tierra de Egipto, sino que se apartase de ellos y no los destruyese. He aquí, ellos nos dan el pago, viniendo a arrojarnos de la heredad que tú nos diste en posesión. Oh Dios nuestro, no los juzgarás tú, porque en nosotros no hay fuerza contra tan grande multitud que viene contra nosotros. No sabemos qué hacer, y a ti volvemos nuestros ojos. Y todo Judá estaba en pie delante de Jehová, con sus niños y sus mujeres y sus hijos. Vemos entonces que estas naciones que habían sido favorecidas por Israel ahora venían en contra de Israel. Y por eso clama Josafat, pero no pidiendo justicia de los hombres, sino justicia de Dios. Eres tú nuestro Dios, es en ti en quien hemos confiado, y de ti esperamos que tu mano poderosa nos defienda. Los creyentes debemos mantener la convicción que nuestra justicia viene de Dios, no de los hombres. No esperes justicia de los hombres, no esperes justicia de los gobiernos, no esperes justicia de aquellos que no tienen temor de Dios, porque la injusticia es el denominador común de los hombres que no son temerosos de Dios. Nosotros vemos contradicciones en este mundo. ¿Cómo es posible que un presidente que es nieto de inmigrantes ahora persiga a los inmigrantes? Esas son las injusticias en que vivimos. Esas son las situaciones donde nosotros nos encontramos, pero no esperamos que venga justicia. Por eso no hacemos protestas ni situaciones de reclamos humanos, sino que acudimos a Dios. Tú eres nuestro Dios. Tú eres el que nos ha prometido defendernos. Tú nos has traído a este lugar para ser bendecidos. Nos has traído a este país para que seamos bendecidos y seamos de bendición. A ti clamamos para que tú nos sostengas conforme tus promesas de amor y de misericordia. Y es interesante también porque vemos cómo toda la familia, todas las familias estaban unidas. Y esto es algo que nosotros debemos aprender. Yo lo he entendido porque hay padres que cuando tienen problemas no se los cuentan a los hijos. Quieren decir que ellos no deben sufrir, que necesidad, que mire, la verdad es que de acuerdo a este pasaje y a muchos otros en las Sagradas Escrituras, los hijos deben saber que la vida es dura. Los hijos deben saber que la vida es injusta. Los hijos deben saber que nosotros pasamos por situaciones, aún que nosotros cometemos errores y que podemos pasar por situaciones difíciles, pero de la misma manera que les enseñamos que la vida es dura, de la misma manera que les enseñamos que la vida es difícil, también les debemos enseñar que hay un Dios poderoso que está con nosotros. Los hijos deben aprender desde temprana edad que son hijos de Dios, que son pueblo de Dios, que sus padres acuden a Dios, que sus padres dependen de Dios, que sus padres esperan en Dios, que son temerosos de Dios, que han visto la mano de Dios en el pasado y la seguirán viendo cuantas veces sea necesaria, porque Dios es el mismo ayer, hoy y por los siglos. Por lo tanto, el clamor no era solo de Josafat, era de todo el pueblo.
los hijos estaban incluidos. Incluye a tus hijos, enséñales a depender de Dios, enséñales que la vida es difícil y muéstrale con hechos si estás pasando un problema, para que ellos sepan el tipo de problemas, aunque aparentemente no lo entiendan en su momento. Llegará el momento en que se recordarán y llegará el momento en que usarán los mismos recursos que tú usaste, de clamar y esperar en la misericordia de Dios. Toda la familia debe unirse en su dependencia y en su compromiso. Por eso es que yo no entiendo que hay padres que no vino mi hijo, es que no quiso venir, es que estaba aquí, que estaba allá, y excusan a los hijos y se pierden la oportunidad de enseñarles a depender de Dios, de enseñarles a confiar en Dios, de enseñarles que la vida y sus vidas deben estar en las manos de Dios. Toda la familia debe unirse también en su adoración a Dios. Que los hijos aprendan a orar y aprendan a depender de Dios, porque somos cristianos, somos hijos de Dios, somos el pueblo de Dios, y a Dios le agrada cuando toda la familia a una se presenta a clamar delante de Él. ¿Creen ustedes que Dios va a ignorar a una familia que en un mismo espíritu clama a Dios con todo su corazón? En tercer lugar, Dios pelea por su pueblo y lo libra de sus enemigos. La respuesta de Dios en este caso no se hizo esperar, porque Dios responde a su pueblo cuando el pueblo le clama con todo su corazón. ¿Cómo no va a premiar Dios a los hijos que viven en obediencia? Y que como producto de esa misma obediencia inmediatamente claman a Dios. Pero tienes que saber que clamar a Dios con todo el corazón no es como una opción más. No debes poner a Dios como una opción más. Porque hay gente, hermanos, que va aquí, que va allá y que va al otro lado y luego también piden oración. Si pides oración, tu oración es porque Dios es el único que te puede ayudar. Y tú tienes que aprender y a confiar a Dios, en Dios. Y tu fe se debe desarrollar de tal manera que cuando tú descargas tu corazón en Dios, tú entras en paz. Porque la paz de Dios es lo primero que necesitas cuando tienes conflictos, cuando tienes situaciones difíciles. Lo primero que tiene que venir a tu corazón es la paz. Mire lo que dice Segunda Crónicas, capítulo 20, del 14 al 19. Y estaba ahí Jaasiel, hijo de Zacarías, hijo de Benaía, hijo de Jehiel, hijo de Matanías, levita de los hijos de Asaf, sobre el cual vino el Espíritu de Jehová en medio de la reunión, y dijo: oíd Judá y todos vosotros moradores de Jerusalén, y tú, rey Josafat, Jehová os dice así: no temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. ¿Está claro? No importa lo que nos ataque, no importa la grandeza del problema, no es nuestra la pelea, sino de Dios. Y cuando nosotros lo creemos, lo vivimos y le entregamos a Dios la situación, Dios se hace cargo y la cosa cambia. Y cuando la situación cambia, lo primero que sientes es paz en tu corazón, porque el problema ya ha sido resuelto. No temáis ni os amedrentéis delante de esta multitud tan grande, porque no es vuestra la guerra, sino de Dios. Luego dice: mañana descenderéis contra ellos. He aquí que ellos subirán por la cuesta de Cis, y los hallaréis junto al arroyo, antes del desierto de Jeruel. No habrá para que peleéis vosotros en este caso. Paraos, estad quietos y ved la salvación de Jehová con vosotros. Oh Judá y Jerusalén, no temáis ni desmayéis. Salid mañana contra ellos, porque Jehová estará con vosotros. Entonces Josafat se inclinó rostro a tierra
Y asimismo todo Judá y los moradores de Jerusalén se postraron delante de Jehová y adoraron a Jehová. Y se levantaron los levitas de los hijos de Coat y de los hijos de Coré para alabar a Jehová, el Dios de Israel, con fuerte y alta voz. ¿Ya estaba ganada la batalla? No, físicamente, pero espiritualmente ellos ya estaban como actuando en victoria, alabando y glorificando a Dios. Yo pensé que iba a decir, bueno, y se levantó Josafat para preparar a los ejércitos y para que hicieran ejercicios y entrenaran para la batalla. No, ¿a quiénes levantó? A los levitas, a los cantores. ¿Para qué? Para que empezaran a alabar a Jehová. Empieza a alabar a Jehová en medio de tus problemas y verás la victoria. Levanta canto de adoración y alabanza, porque fácil es cantar cuando reina la paz, pero en aflicción es mejor cantar. Cuando la situación parece irremediable y cuando los problemas te abrumas, tú empiezas a clamar a Dios, empiezas a ver la mano poderosa de Dios en tu vida. Arranca de tu corazón un canto de victoria, un canto de alabanza, y viene la paz que inunda tu ser e inunda tu corazón, porque tú sabes que ya derramaste tu corazón delante de Dios y que es promesa de Dios que Él te va a dar la victoria. Como les dije, la diferencia entre los dos ejércitos era muy grande. El pueblo de Israel se podía contar por derrotado físicamente o materialmente hablando. Pero es aquí donde Dios nos muestra la diferencia que hace la fe y la obediencia. ¿Sabes tú que la obediencia te da una solvencia? No hay cosa más preciosa que cuando uno está en obediencia decirle: Señor, no vengo por tus justicias, sino por tu misericordia, porque en ti he confiado. Y eso le da a uno seguridad y le da tranquilidad para pedirle a Dios. Tienes derecho como hijo de Dios, obediente, a pedirle a Dios, y Dios te va a bendecir. Josafat, en vez de preocuparse por alistar a sus soldados, empezó a hacer los preparativos con los levitas para que alabaran a Dios. Fue suficiente oír la promesa de Dios para sentir la paz de Dios y el deseo de alabar y glorificar su nombre aún antes de que los enemigos fueran derrotados. Eso es lo que hace la fe. La fe te da la victoria aún antes de verla físicamente. Te hace entrar en paz. Mira, cuando tú andas en aflicción, no tienes paz. Y cuando hay hermanos que cuando están en aflicción van con un hermano para que ore, y de ahí van con otro hermano para que ore, y de ahí van con el pastor para que ore, y de ahí van con otro, y no entran en paz nunca, porque no están derramando su corazón delante de Dios, sino delante de los hombres para ver quién le atina. No es así la vida espiritual. Solo a Dios debes clamar. Una vez es suficiente. ¿Cómo es posible? Yo he visto hermanos que me han pedido oración y después es que andaba con el otro hermano para que orara por él, y es que fue con fulano para que orara por él. Eso no es la forma correcta. Si tú eres hijo de Dios y confías en Dios, una vez es suficiente para que derrames tu corazón, para que creas en la misericordia de Dios, porque en ese momento vas a entrar en paz. Tenemos el ejemplo de Ana en la Biblia, una mujer acongojada, una mujer sufrida porque no podía tener hijos, una mujer que tuvo que derramar su corazón delante de Dios. Veamos lo que nos dice la palabra en 1 Samuel capítulo 1 del 15 al 18. Y Ana le respondió al sacerdote, y Ana le respondió diciendo: no, señor mío, yo soy una mujer atribulada de espíritu. No he bebido vino ni sidra, sino que he derramado mi alma delante de Jehová. No tengas a tu sierva por una mujer impía, porque por la magnitud de mis congojas y de mi aflicción he hablado hasta ahora. Elí, el sacerdote, respondió y dijo: ve en paz, y el Dios de Israel te otorgue la petición que le has hecho. Y ella dijo: halle tu sierva gracia delante de tus ojos. Y se fue la mujer por su camino y comió. ¿Y qué dice? Y no estuvo más triste. Se acabó la congoja.
¿Por qué? Porque ya estaba embarazada. No, ni señas. Pero ya estaba en paz, porque había derramado su corazón. Por eso yo no entiendo. Una persona anda, llora y pide y clama aquí. Y anda y llora y pide y clama por acá. Y como no pasa nada, anda porque no saben lo que es derramar el alma una vez delante de Dios, con todo su corazón, y entrar en paz. Porque la guerra, la victoria, el problema se resuelve en la oración. En el momento que tú entras en paz, Dios te quita toda aflicción. Y luego en su momento, a su tiempo, a los días, a las semanas, a los meses, quizá años, verás el milagro en tu vida. Porque Dios es Dios. No podemos olvidar que Dios es espíritu y que Dios es sobrenatural. Cuando tú oras y tú esperas una respuesta de Dios a tu manera, y tú quisieras y te frustras porque no viene la respuesta, es porque tu forma de pensar es natural y Dios no es natural. Dios no entra en tus aflicciones ni en tus desesperaciones. Dios está en calma mientras tú estás desesperado. Dios está viendo lo que tú no ves y esperando lo que tú no has hecho para obrar, para bendecirte. Pero imagínense que Dios obrara en nuestras desesperaciones. Ay, Señor, mira, ay sí, mija, ahorita mira lo que hago, mija. ¿Dónde estaríamos con un Dios desesperado como nosotros? Olvídese. Nos pasaría lo que nos pasa en la cocina cuando estamos desesperados. Rápido, cuando sentimos ya se está chamuscando, se está quemando, porque somos desesperados y queremos las cosas rápidas. Las mejores cosas y las mejores comidas se cocinan despacio. Esperar. Por eso, antes de darte la respuesta física, Dios te da paz, para que hagas las cosas bien, para que adores a Dios y le agradezcas y ejercites tu fe y no creas que Dios es un microondas a tu servicio para hacerte las cosas en medio de tu desesperación. Porque, hermanos, nosotros los humanos somos tremendos. No hemos resuelto muchas cosas, pero queremos que Dios nos resuelva en un minuto nuestros problemas. Y nosotros no estamos en el espíritu, en el sentir que Dios quiere que estemos. Dios es sobrenatural y va a hacer las cosas a su manera y en su momento. En este caso Dios obró de una manera preciosa, de una manera admirable. Dice 2 Crónicas, capítulo 20, versículos 20 en adelante. Y cuando se levantaron por la mañana, salieron al desierto de Tecoa. Y mientras ellos salían, Josafat, estando en pie, dijo: oídme, Judá y moradores de Jerusalén. Creed en Jehová, o sea, reafirmó la fe. Creed en Jehová vuestro Dios y estaréis seguros. Creed a sus profetas y seréis prosperados. Hermanos, debemos creer en las promesas de la palabra. Usted sabía que la palabra está llena de promesas. Cuando la Biblia dice creed a sus profetas, en general se está refiriendo a todo lo que los profetas proclamaron y a las promesas que Dios hizo en su palabra a través de los profetas. Cree en la palabra de Dios, cree en sus promesas y Dios te va a prosperar y te va a enseñar cómo aquellos que confían en Él reciben de la misericordia de Dios. Y ha habido consejo con el pueblo, puso a algunos que cantasen y alabasen a Jehová. Ay, hermano, mira, venga, tranquila, ya está tranquila, vamos a cantar. ¿Aló? No, pero lo que quiere, vamos a cantar. ¿O no quiere alabar a Dios? ¿Ah? No, yo quiero que me resuelva. Entonces estás en el lugar equivocado, mi hijo. Porque usted sabe que hay una congregación de emocionales. Usted sabe que la iglesia está llena de emociones y emocionales. Y no es eso lo que Dios quiere. Dios quiere hijos verdaderos que aprendan a confiar en Él, que sujeten sus pasiones y sus emociones y le den lugar a Dios.
para que Dios se manifieste. Lo que Dios va a hacer es maravilloso. Empieza a glorificar a Dios en medio de los problemas. Y antes de que vea la solución, empieza a glorificar a Dios. Mira a Josafat, preocupado por los cantores, preocupado porque se alabara a Dios, y todavía no habían ganado la batalla. Y alabasen a Dios, a Jehová, vestidos de ornamentos sagrados, mientras salía la gente armada. Ya iba a empezar la batalla, y que dijesen: glorificad a Jehová, porque su misericordia es para siempre. Y cuando comenzaron a entonar cantos de alabanza, Jehová puso contra los hijos de Amón, de Moab y del monte de Seir las emboscadas de ellos mismos que venían contra Judá, y se mataron los unos a los otros. Porque los hijos de Amón y Moab se levantaron contra los del monte de Seir para matarlos y destruirlos. Y cuando hubieron acabado con los del monte de Seir, cada cual ayudó a la destrucción de su compañero. Y luego que vino Judá a la torre del desierto, miraron hacia la multitud, y he aquí yacían ellos en tierra muertos, pues ninguno había escapado. Viniendo entonces Josafat y su pueblo a despojarlos, hallaron entre los cadáveres muchas riquezas, así vestidos como alhajas preciosas, que tomaron para sí tantos que no los podían llevar. 3 días estuvieron recogiendo el botín, porque era mucho. Dios te quiere dar una victoria. Dedica tiempo para adorar a Dios, porque después Dios te va a dar tiempo para que disfrutes la victoria, para que recojas el botín, para que veas la mano poderosa de Dios en tu vida. Imagínese usted que estos venían por las riquezas de los judíos, y terminaron los judíos quedándose con las riquezas de ellos. Mire, los que no tienen a Dios en su corazón van a hacer locuras, tonteras, porque no tienen la dirección de Dios. Y si uno actúa en el aspecto humano, comete los mismos errores de ellos. ¿Cómo es posible que yo voy a ir a la guerra lleno de alhajas y lleno de riquezas? O sea, mire la confusión. Dios empezó a obrar desde antes, porque estos vanidosos, les vamos a mostrar que somos poderosos, les vamos a mostrar todo lo que hemos ganado, y se llenaron de alhajas. Y la confusión después se volvió el doble de confusión, porque terminaron matándose entre ellos mismos. Y toda su vanidad y sus joyas fueron para el pueblo de Dios. Dice el libro de Proverbios que las riquezas de los injustos serán para los justos. Los que confían en Dios, Dios se manifiesta de una manera poderosa. Y lo que el injusto se ha robado, tú lo recibirás como bendición de parte de Dios. Por eso, hermanos, ¿qué sentido tiene pelear nosotros las batallas que le corresponden a Dios? La historia del pueblo de Israel es la misma historia de nosotros. ¿Estamos en tiempos de obediencia o en tiempos de desobediencia? Porque los tiempos de desobediencia de Israel son terribles. Dan ganas de llorar cuando uno lee la actitud del pueblo desobediente. En el tiempo de Jeremías, en el tiempo del cautiverio, en el tiempo de Isaías, cuando uno ve la conducta del pueblo de Israel y la desobediencia, y ve las consecuencias, ve las situaciones horribles, humillantes por las que pasaron. Pero cuando ve tiempos como los de Josafat, tiempos preciosos, porque David y Salomón, Dios los había bendecido y prosperado. Luego vino Roboán, luego vino Asa, luego vino Josafat. Todos ellos fueron obedientes y fueron prosperados. Más de 100 años de bendición y obediencia vivió el pueblo de Israel a través de estos reinados. ¿Qué es lo que tú quieres para ti y para tu familia? ¿Tiempos de obediencia o tiempos de desobediencia? Pongámonos de pie.